más preciosa. Pero me hizo llorar porque esta semana estaba caminando acá en el patio de casa un ratito y me puse a escuchar esta canción porque me encanta. Y digo, ay, ¿cómo no elegimos esta canción para la reunión femenina, para el tema, ¿no? Y me asombra ver al Señor, porque sé que Él estaba ahí en ese momento cuando yo deseaba de todo corazón que fuera esta canción la que tuviéramos esta tarde. Pero después me olvidé decirle a Neri y se pasó. Entonces cuando empezaron a cantar dije, no, Señor, no puedo creer. Qué hermoso. Y bueno, estoy un poco emocionadísima porque es un tema muy, muy hermoso el que vamos a ver en esta tarde. Y creo que fue muy sabio dejarlo para el último este tema, ¿no? Entonces ya oramos para que el Señor prepare nuestro corazón y sé que Dios tiene muchas cosas hermosas para decirnos en esta tarde, como me las dijo a mí en el transcurso de esta semana y de la vida, porque muchas cosas que iba estudiando, iba recordando momentos de mi vida cuando esto era una realidad totalmente. Así que bueno, durante este año nosotras hemos ido conociendo un poquito más los atributos incomparables de nuestro Dios. Hemos podido ver en este año las perfecciones asombrosas de nuestro Dios. Y qué hermoso que fue este tiempito de compartir en la mesa. El Dios infinito, el Dios incomprensible. Es fácil leer la lista, ¿no? Pero cuando evaluamos y consideramos todo esto, el Dios autosuficiente, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y ahora ya estamos listas para ver a este Dios sentado en su trono reinando, ¿no? Estamos listas hoy, recién después de haber conocido todos estos atributos durante el año, estamos listas para conocer su soberanía. Un Dios que gobierna por sobre todo. ¿Por qué gobierna sobre todo? ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Él? Ya lo vimos en este año. Y al verlo allí sentado en su trono, deseo de todo corazón que mi corazón y el corazón de ustedes se pueda inclinar ante Él, reconociendo realmente que Él es soberano y que podamos sentir una profunda admiración por nuestro Dios, un profundo respeto, un profundo temor, una actitud de obediencia, una actitud de sumisión a su autoridad, como que Él tiene la última palabra, y una actitud de total adoración a este Dios. Todos sus atributos que hemos considerado hasta aquí nos llevan a la inevitable conclusión de que el lugar perfecto, el lugar justo que Dios tiene para habitar es el trono. Ese es su lugar, el trono. Solo Él está plenamente calificado para gobernar. Después de lo que vimos este año, podríamos decir de todo corazón y con absoluta seguridad, solo Él está calificado para gobernar. Solo Él tiene todo el derecho a sentarse en el trono. Y la Biblia lo presenta en ese lugar con muchísima frecuencia. Desde el libro Génesis, del comienzo, hasta Apocalipsis, muchísimas veces está Dios sentado en el trono. David lo expresa de la siguiente manera en 1 Crónicas 29, 11 a 12. Vamos a estar proyectando los versículos por si alguna no le cuesta buscar. 1 Crónicas 29, 11 a 12 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, todas, dice, son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, y las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder,
y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Después que leemos esto, si hemos prestado atención en cada palabra que dice, ¿hay alguien que se atrevería, ustedes piensan, a negar la existencia de Dios? ¿Hay alguien que se atrevería a ignorar a este Dios en su vida? Diríamos, solo un necio podría hacer esto, ¿no? ¿Y saben qué? La Biblia lo confirma. Porque en Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el 10:4 dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay gente que se atreve a ignorar a este Dios. Pero qué hermoso que en Proverbios 1:7 dice lo contrario. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Solo los sabios ven a Dios como el Rey, a quien deben su total lealtad. Y si nosotras queremos ser mujeres sabias, necesitamos ver a Dios constantemente en su trono, en ese lugar de absoluta autoridad. Y si queremos ser sabias, debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Qué son todos los caminos? Todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todos nuestros planes, todas nuestras conversaciones, todas nuestras decisiones. Debemos considerar a Dios, a este Dios que está en el trono. Así que el punto número 1 de nuestro estudio va a ser conociendo el significado de la soberanía de Dios. La palabra soberanía significa principal, supremo. La soberanía divina significa que Dios se sienta en el trono del universo. Él es la autoridad suprema. Él posee y ejerce el derecho indiscutible de gobernar todo lo creado. Él reina sobre el cielo y sobre la tierra, sobre ángeles, sobre demonios, sobre eventos, circunstancias, sobre gobernantes. Él gobierna sobre el tiempo y la eternidad. Dios es absolutamente independiente. Nadie puede convencerlo para que cambie su manera de pensar, sentir o actuar. Nadie puede obstaculizarlo. Él tiene el poder ilimitado para hacer lo que Él haya resuelto. Nada ni nadie puede frustrar o detener con éxito ningún acto, evento, diseño o propósito que Dios pretenda lograr. Parecen definiciones muy fáciles, ¿no? Pero cuando uno entiende la profundidad de estas definiciones, ¿quién es nuestro Dios? Primera Samuel dice así, capítulo 2, versículos 6 al 8. Jehová mata y él da vida. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Todo esto hace Dios. Ahora, ¿saben que hace muchos años atrás existió un gran rey? Un rey que era muy poderoso. Aún está en los libros de la historia secular, era Nabucodonosor. Este rey Nabucodonosor vivía con muchísima soberbia. ¿Y saben qué hizo Dios? Un día decidió humillarlo. Un día decidió mostrarle a este rey que él no tenía ese reino por su fuerza. Él no tenía todas esas riquezas porque él había hecho todas estas cosas. ¿Y saben qué pasó? En Daniel 4:30, el rey Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué mirando toda esa grandeza de su reino? Como dice, para casa real, ¿no la edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y en ese momento, ¿saben qué pasó? Dios hizo que él perdiera su razón, se convirtió, dice, como un animal, lo echaron fuera del reino,
Estaba viviendo en el campo, comiendo pasto como los animales, hasta que se cumplió un tiempo, Dios le devuelve la razón y él ahí entiende. Y dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios lo humilló y reconoció que si él tenía todo eso era porque Dios lo había hecho. El profeta Isaías confronta a Israel mostrándole en un momento la diferencia entre los dioses paganos, los dioses falsos y Jehová. Saben que el pueblo de Israel había abrazado a muchos ídolos, ¿no? Y en ese momento 2 ídolos muy famosos eran Bel y Nebo. En ese momento cuando Dios decide llevar al pueblo de Israel cautivo a Babilonia, ¿no? por todos sus pecados y mal proceder, ¿saben qué hicieron ellos? Agarraron a los dioses falsos y se los cargaron en el hombro y los llevaron con ellos al cautiverio. O sea que los dioses y los ídolos fueron al cautiverio con ellos. No se daban cuenta que el que lo estaba llevando al cautiverio era Dios. Y que el Dios verdadero los iba a llevar, iba a cumplir su propósito y después los iba a traer de nuevo. Ahora uno dice, qué ignorancia tan tremenda. Ahora, cuando nosotras tenemos ídolo en nuestro corazón, amando más otras cosas que a Dios, nos estamos inclinando a esos ídolos y nos vamos detrás de nuestra esclavitud y miserias con nuestros ídolos. Ni siquiera nos damos cuenta, estamos llorando en soledad y estamos abrazando ídolos, ¿no? Muy parecidos al pueblo de Israel. Isaías 46:9, ahí tenemos 10 y 11. Entonces Dios le quiere decir estas palabras a su pueblo a través de este profeta. Y dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo he pensado y también lo haré. Qué hermoso, ¿no? Que no es un plan que va surgiendo en el momento. Dice Dios, yo lo he pensado, lo he planeado y también lo voy a hacer. La Biblia declara que la soberanía de Dios es la ejecución de su perfecta voluntad en todas sus obras, en todo lo que fue, en todo lo que es y en todo lo que será. Es la ejecución de su santa y perfecta voluntad en todo. Todo está bajo el control absoluto de Dios. Y ahora vamos a ver dónde Dios domina, en qué áreas Dios está dominando. Y lo que vemos en la Escritura es que su dominio está sobre toda la creación. Él es el creador de todo el universo. Esto incluye los cielos y la tierra. Todo es suyo. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién sos vos? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu propietario? ¿Quién te creó y te formó? Dios. ¿Quién es el propietario de tus hijos? Dios. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Ahora, si nosotras decimos, Dios creó todo, todo es suyo, podríamos preguntarnos, ¿no puede hacer lo que Él quiera con lo que es suyo? Y diríamos, sí, puede hacer lo que Él quiera. ¿No puede quitar lo que Él nos ha dado? Si todo lo que tengo fue recibido de Dios, nada de lo que tengo viene sin que venga de su mano. Ahora, ¿Él tiene derecho a sacarme lo que Él me dio porque es suyo? Sí. Él es libre de disponer de su creación como Él quiere.
Ahora, si nosotras aceptamos de corazón su dominio sobre todo, porque todo es suyo, entonces podríamos decir lo siguiente. Leyendo un libro, leí esto de alguien que se atrevió a decir esto porque reconoce y cree realmente que es así. Y aunque me quitares todo, yo no me quejaría. Antes que yo lo poseyera, todo era enteramente tuyo. Cada vez que Dios nos quita algo, ¿tenemos esta actitud? Dios, no me voy a quejar. Es que, sí, todo lo que me estás quitando, mi hijo, mi casa, mi trabajo, mi auto porque se accidentó, me lo robaron, mi teléfono, mi salud, ¿cómo me voy a quejar? Si tú me lo quitarías, no me quejarías, porque antes que me lo dieras, ya era tuyo. Antes que yo tenga a mi hijo en brazo, ya era de Dios. Antes que yo tuviera la casa, ya era de Dios, ¿no? También su dominio está sobre las naciones. Salmo 66, 7. Dice, Él señorea con su poder para siempre y sus ojos atalayan sobre las naciones. Él gobierna sobre los gobernantes y jueces, sobre los pequeños y los grandes, los presidentes, pero también los intendentes. Él gobierna sobre la historia, Él gobierna sobre el tiempo y la eternidad. También su dominio está sobre los redimidos mediante su plan eterno de redención. Miren qué hermoso el Salmo 37, 18. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Está diciendo, Dios sabe, Dios entiende, conoce todo, nada se esconde de Él, en ningún momento. Todos los días de aquellos que son perfectos, sin mancha, por la obra de Cristo, ¿verdad? Por la obra de redención, están constantemente delante de sus ojos. Y Él mismo los llevará hasta que posean todas sus riquezas para siempre. Cada día que vivimos, Él estuvo allí antes que nosotros llegáramos, ¿no? Ya estuvo allí. ¿Para qué? Esperando que nosotros lleguemos para que se cumpla su plan eterno. Su dominio también, aunque es general, también está sobre lo particular. Fíjense en Mateo 10, 29 a 30. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Yo me reía porque conmigo no tiene mucho trabajo Dios porque tengo poco pelo, pero algunas que tienen mucho. Todos los cabellos de tu cabeza están contados, mis queridas. Impresionante. Su dominio es sobre lo grande, magnífico, pero también sobre lo más insignificante como un cabello. ¿Te das cuenta quién es nuestro Dios? Su dominio está en aquello que parece accidental. Por ejemplo, Proverbios 16, 33. Dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Nunca se me hubiera ocurrido semejante detalle, ¿no? Él gobierna sobre todos los eventos y circunstancias. Su dominio está en las buenas acciones de los hombres. Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, que Dios produce en nosotros el querer hacer lo bueno como el poder hacer lo bueno, ¿no? Él controla y tiene dominio sobre las buenas acciones de los hombres. Pero también su dominio está en las malas acciones de los hombres. Hechos 14, 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Está diciendo, en las generaciones pasadas Él ha permitido, Él ha soltado a cada persona para decidir su conducta, su propio modo o estilo de vida.
Romanos 1:28 lo afirma. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los soltó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aún eso, Dios está en control. Dios puede tomar en su soberanía, ¿saben qué? Las malas acciones de los hombres y tornarlas para bien, cumpliendo su plan soberano, como lo hizo, por ejemplo, en la Biblia con los hermanos de ¿quién? Hermanos de José, exactamente. En Génesis 50:20a dice, José, vosotros pensasteis mal contra mí, le dice él a los hermanos, pero no se preocupen, mas Dios lo encaminó todo a bien. Ahora, a mí lo que me impresiona, que José creyó que Dios iba a encaminar todo a bien antes de ver el fin de la historia. Porque cuando lo llevan a él, ¿no es cierto?, cautivo, él va tranquilo, confiando en Dios, no cambia. Cuando le pasa lo que le pasó, ¿no es cierto?, ahí que lo acusaban que quería abusar de esa mujer, él confió. Cuando estaba en la cárcel, él no cambió, él siguió temiendo a Dios. Porque a veces es fácil, ¿no es cierto?, cuando termina la historia, decir, yo sabía que Dios lo iba a encaminar para bien. Pero adorar a Dios en medio de la dificultad, creyendo que todo va a terminar para bien, es eso lo que Dios quiere, ¿verdad? Que le creamos, le creamos. Su dominio está sobre el destino eterno de cada ser humano. Dios estableció el camino de la salvación y el destino eterno de andar o no por ese camino. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios determina la bendición y la maldición de acuerdo a la actitud de obedecer o desobedecer sus mandamientos. El hombre no consigue la bendición o maldición, como a veces escuchamos, a través de la buena suerte o la mala suerte. Qué buena suerte que tiene esta, ¿no es cierto? A veces decimos, qué buena suerte. No, no consigue por buena o mala suerte. El hombre no consigue la bendición porque nació el día en que los astros estaban alineados de una y otra forma, entonces durante este año vas a tener una vida de bendición, como dice el horóscopo, ¿no es cierto?, los que creen los astros. O procurando siempre tener una buena energía, haciendo cosas que se consideran buenas y rechazando aquellas cosas que se consideran que no son buenas. Entonces yo voy a tener una vida buena, una vida de bendición, porque procuro estar siempre con una energía positiva. Dios estableció el camino. Dios lo estableció para la bendición y la maldición. Deuteronomio 12, 26 a 28, escuchen lo que dice. Ahí lo tienen. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la maldición y la bendición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová. Esto está determinado por Dios. Dios tiene un plan que lo incluye todo, el cual Él controla, aún inclusive el mal, pero no lo involucra a Él en el mal, porque Dios es santo. Y aunque Él odie el pecado está presente por su permiso en su plan eterno. Y podríamos decir que definitivamente todo el plan de Dios soberano es para su gloria. ¿Por qué? Porque todo el plan de Dios manifiesta quién es Él. Esa es la gloria de Dios. Manifiesta su grandeza, manifiesta sus perfecciones. Efesios 1:14 dice, para alabanza de su gloria. Todo es para alabanza de su gloria. Por la soberanía de Dios, nosotros, los seres humanos, tenemos libre albedrío
y somos capaces de elegir y tomar decisiones que vayan moldeando nuestras vidas, porque en su soberanía Dios lo quiso así. Ahora, en el jardín del Edén, el ser humano tomó la decisión ¿de qué? De ignorar la autoridad de Dios. Así que desde que nacemos, todos los seres humanos nacemos con esta actitud, ignorar su autoridad y ponernos nosotros en el trono en vez de a Dios. Pero cuando nosotros, por medio de la obra de Cristo a nuestro favor, lo conocemos a Él, entonces podemos nosotros someter nuestras mentes, nuestros corazones, para que se alineen con la voluntad de Dios. Y podemos tomar decisiones que sean aprobadas por la perfecta voluntad de Dios. ¿Entienden? Y de esta manera entonces podemos nosotros honrar a nuestro Creador, a nuestro sustentador, y reconocer que Dios verdaderamente, Él es soberano. Ahora, para nosotros es muy difícil, casi imposible poder reconciliar la soberanía de Dios con la libertad del hombre de tomar decisiones. Pero esto es lo que enseñan las Escrituras. Y aunque no lo podamos comprender, ¿saben qué? Dios hace funcionar a la perfección ambas cosas. No podemos explicarlo. No podemos nosotros ignorar y decir, anular completamente el libre albedrío que tiene el hombre. No podemos anularlo porque la Biblia lo enseña. Pero tampoco podemos disminuir la soberanía absoluta de Dios. ¿Y cómo reconciliamos esas cosas? No las podemos entender, pero porque no las entendamos no quiere decir que es verdad, ¿no? Dios tiene el poder de que estas dos cosas funcionen a la perfección. Número 2 del estudio. Conociendo ahora la grandeza de la soberanía de Dios. Y ahora sí me gustaría que abran ustedes sus Biblias en el Salmo 93. Este es un salmo cortito, pero tiene mucha riqueza. Este breve salmo no menciona el nombre del autor, pero es muy evidente cuál es el tema del salmo. Es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque la primera línea de este salmo lo anuncia. La primera línea, ¿cómo arranca? Jehová reina. Y con esta afirmación no hay ninguna duda que Jehová y ningún otro Dios es quien reina. Esto realmente eleva al Dios de Israel por encima de todos los otros ídolos. Me encanta porque en hebreo dice que esta expresión suena como una gran proclamación, como si tuvieras varios signos así de admiración, como si dijera Jehová es rey, ¿no? Este salmo va a mostrar que Jehová, a pesar de la oposición que pueda haber contra él reina con todo su poder. Es posible que cuando fue escrito este salmo, la nación de Israel estuviera en peligro por sus muchos enemigos. Y el pueblo de Dios recibió mucha esperanza, ¿no? En esos momentos, al recordar que el Señor, aunque había oposición, era todavía el rey. Y también el salmista prevé el reinado milenial del Mesías, ¿no? Así que vamos a ir viendo y estudiando un poquito este salmo, porque manifiesta la soberanía de Dios de una forma muy hermosa. Comienza el versículo 1 diciendo, la soberanía de Dios la vamos a ver acá expresada en su vestimenta. Dice 1a, se vistió de magnificencia. Estaba pensando que los reyes terrenales, ¿no?, hacen todo lo posible para realzar la impresión de su grandeza, de su poder, vistiéndose con ropas extraordinarias, ¿no? Los reyes, los príncipes, con adornos exuberantes, muy costosos. Pero acá Dios está adornado con las vestiduras que corresponden a su soberanía. Me encanta. No necesita Dios comprarse un manto o unos anillos de oro, ¿no?, para decir, mirá qué poderoso que soy. Qué hermoso. Está vestido de su magnificencia, ¿no? 1a,
entonces estamos en esa expresión. ¿Qué es la magnificencia? La magnificencia en la Biblia describe la grandeza, la majestuosidad, la excelencia, el poder, el esplendor, la santidad de Dios. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Es como que el autor no encuentra palabras. Magnífico, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ni Faraón, el rey más poderoso de la tierra, pudo detener la mano soberana de Dios. Dios dijo, voy a llevar a mi pueblo, y 10 veces dijo él que no, pero no pudo frenarlo. La magnificencia describe la gloria de Dios y tiene que ver con la dignidad y la autoridad de su poder soberano. Y este atributo también se manifiesta, ¿saben dónde? En la creación y en todas sus obras. Qué tremendo, ¿no? Cuando Él abre ahí el mar rojo para que su pueblo pasara. Qué poder, qué magnificencia. Y ahí el 1b del versículo dice, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. La majestad de Dios no solo se muestra en su persona, sino también en sus obras, en todo lo que Él hace. Todas son hechas con su poder y sabiduría. Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Se ciñó de poder, es la otra frase. Esta expresión describe a Dios con vestiduras de victoria. Salmo 77, 14, 15 dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Y lo maravilloso es que Dios no solo redimió a su pueblo Israel, sino que el Señor aparece hoy vestido de majestad y de victoria, ¿dónde? En su iglesia. Salvando a los pecadores ¿de qué? De todos sus enemigos, de la muerte, de Satanás, del pecado, de la carne, para siempre, y transformándolos a su imagen. Y termina el versículo diciendo, no se moverá. Dios ha construido un mundo que está firmemente establecido y no se moverá a menos que Dios lo mueva. No hay poder en el universo que pueda arrancar a Dios el control sobre todas sus obras. Janel, ¿podés prender el ventilador? Veo que todas estamos haciéndonos así y yo ni les cuento cómo estoy transpirando. Vamos a poner el ventilador un ratito, ¿sí? No hay poder entonces que pueda frenar o arrancar el control que Dios tiene sobre todas sus obras. Ahora, qué hermoso este salmo. Vamos a tratar de meternos. Para los que se sujetan con lealtad, ¿no?, a la autoridad de Dios, creo que no hay mayor gozo y alegría que ver, ¿no es cierto?, al Rey vestido de majestad y esplendor. Es mi Rey, yo me sujeto a Él, así que me gozo tremendamente verlo con toda su majestad y magnificencia. ¿Y saben el gozo que es para la persona que se somete a este Rey? Decirle en el oído a los que están desanimados, decaídos, abatidos, viendo a sus enemigos que se aproximan, decirle, tranquilos, Jehová reina. Es lo que el salmista le está diciendo al pueblo de Israel. Y gritarle a los enemigos, ¿qué se creen? ¿Que van a ganar? Jehová reina. Es lo que está diciendo el salmista. Ahora nosotras, si creyéramos realmente esta verdad, cuando vemos una hermana que está pasando una prueba, decaída, desanimada, ni quiere venir a la iglesia, y vos decís, en vez de decirle, ay, sí, le entiendo, es tremendo lo que está pasando, en vez de decirle eso, acércate y decirle en la orejita, hermana, quiero decirte algo.
Jehová reina. Con esas dos palabras tenés que tener ánimo. Y cuando aparece, ¿no es cierto?, el enemigo también cerca nuestro y nos dice, ¿dónde está tu Dios, Gloria? Se ha olvidado de vos. ¿Saben cuánto me da gozo decirle, vete, Satanás, Jehová reina, ya estás destruido? Pero hay que creerlo, ¿verdad? En el momento, ¿sí? El salmista entonces está feliz de haber hecho esto. Ahora vamos a ver el versículo 2, la soberanía de Dios expresada en su trono. A ver si alguien lo puede leer fuerte, el versículo 2. Vamos, ¿quién lo lee? Esto en hebreo tiene el significado cuando dice desde entonces, desde la eternidad. No solo el mundo está establecido, sino también está establecido el trono de Dios desde la eternidad. Hay rebeldes contra su reinado, pero no tienen la más mínima posibilidad de tener éxito. Los tronos terrenales son temporales y no se puede confiar en ellos. Pero su trono es eterno y es inmutable. No hubo un tiempo donde Dios no reinara y nunca podrá haber ni un solo momento de la historia en que Él deje de reinar. Versículo 2b dice, tú eres eternamente. Él es eterno como ningún otro lo es. Su vida no tiene principio, no tiene fin. La autoridad eterna de Dios lo coloca majestuosamente entonces por encima de que de todas sus criaturas. Nosotros tenemos un principio, aunque no vamos a tener un fin, pero Él no tiene principio ni fin. Salmo 145, 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. En el 2023, ¿también Dios está sentado en su trono? ¿Lo creemos de verdad? La soberanía de Dios expresada en su creación, ahora versículo 3 y 4, y también expresada en sus enemigos, ¿sí? ¿Quién lee el versículo 3 y 4 bien fuerte? Como el estruendo de muchas aguas, que parecen, ¿no es cierto?, esas aguas realmente imparables y muy destructivas. Si alguien ha ido allá a las cataratas, ¿no? Cele, vos conocés. Impresionante, los ríos con su furia. Esto tipifica la rebelión de los hombres contra Dios en la Biblia. Y también la figura del mar agitado por la tormenta se usa para mostrar la fuerza de la oposición de los hombres hacia el reinado de Dios. Los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar, chicas, menos en el trono. Los hombres permiten que Dios esté allá creando los planetas, las estrellas. Eso está bárbaro. Dios sostiene el mundo, claro que sí, sí. También Dios permite que Dios esté allá en el trono, ¿no? Derramando todas sus riquezas, sus tesoros, sus bendiciones a todos. Eso sí, Dios es muy bueno. Dios bendice y que derrame sus bienes es extraordinario. Pero cuando Dios muestra que está en el trono, ¿saben qué? Los hombres se enfurecen y rechinan los dientes. Y se oponen a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no aman al Dios que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque allí como rey, Él tiene todo derecho de hacer lo que quiere con lo que es suyo, a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente. Y Él no va a consultarle a nadie, ¿no es cierto?, lo que va a hacer. Y ellos van a luchar para no permitirle a Dios hacer lo que Él quiere. ¿Se imaginan el barro rebelándose con el alfarero?
Isaías 1:28 dice, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados. Y los que dejan a Jehová serán ¿qué? Consumidos. Me puse a estudiar este versículo. ¿Qué significa cuando alguien se rebela contra la autoridad de Dios? Porque en algún momento, si somos sinceras, nos hemos rebelado contra la autoridad de Dios, ¿no? Pero dice que los que se rebelan serán heridos, experimentarán dolor, soledad, caerán sin poder levantarse, desfallecerán, prepararán su propia ruina, pierden toda utilidad para Dios. Los que dejan a Jehová son los que quieren ser libres de su autoridad, de su soberanía. Y estos que quieren ser libres de su autoridad serán consumidos, serán acabados, terminados, sus pensamientos, sus planes, sus obras desaparecerán como el humo. Vivirán con un corazón que desfallece, derramarán lágrimas esperando en vano un socorro. No tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Qué tremendo. Cuidado, mis queridas. Es cosa muy grave no someternos a la autoridad suprema de Dios. Es cosa muy grave querer pelear contra el Creador y contra el Rey. Un día, dice Filipenses 2, 9 a 11, Dios lo va a exaltar hasta lo sumo, ¿no? A Cristo. Y dice que toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y toda rodilla se va a postrar ante Él. Pero es terrible luchar en este mundo, en el presente, contra la autoridad de Dios. Ahora, volviendo al Salmo, el salmista frente al rugido de las olas, o sea, de la oposición, no pierde el aliento hablando con los violentos o hablando con los opositores del reino de Dios. No, él ahí ¿qué hace? Vuelve su mirada a Dios. ¿Y dónde lo ve a Dios? Dice el salmista. Está ahí en las alturas. Él reina sobre todo lo que pueda oponerse a Él. Con su poder, Él derrota a todos sus enemigos y Él hace lo que quiere. Él se sienta como rey sobre las tempestades más furiosas del mar, sobre todo lo que se opone a su plan y a su perfecta voluntad, aún sobre la naturaleza misma. Porque en Marcos 4 vemos que el plan de Jesús era, dice, pasar al otro lado del mar de Galilea con sus discípulos para seguir la obra que Él vino a hacer en la tierra. ¿Y qué pasó en el versículo 39? Ahí lo tenemos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mirá la autoridad tremenda que Dios tiene, no solo sobre los enemigos reales del mundo, las personas que se levantan contra su autoridad, sino también contra los eventos de la naturaleza que quieren detener su plan. Él los controla y los domina. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Amo al Dios que está en el trono? ¿O hay enojo, amargura, cuestionamientos, rebeldía en mi corazón? Porque lo que Él decide a mí no me está gustando. Cuando no estoy de acuerdo con Dios, ¿busco acercarme a los consejos de los opositores de su reino? ¿O voy a Dios reconociendo que Él está en el trono? Estas son las preguntitas prácticas que tienen después, pero se las quería hacer en este momento. Ahora pasamos al versículo 5a.
La soberanía de Dios expresada en sus testimonios. Tus testimonios son muy firmes. Los testimonios se refiere a la palabra de Dios. El salmista entendía que la soberanía y el poder de Dios se revelan a través de la palabra de Dios. Y así como el gobierno de Dios es estable, libre de todo riesgos, las escrituras también son completamente confiables, porque están más allá de toda duda, son infalibles. Y el 5b dice, la soberanía de Dios expresada en su pueblo. ¿Qué dice el versículo 5? No lo leímos, lo vamos a leer fuerte ahora. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dios es santo, su naturaleza es santa, su soberanía es una soberanía santa, su poder es un poder santo, ¿no? Su santidad está relacionada con todo lo que Dios hace y todo lo que Dios es, lógico. Todas sus obras son santas, su palabra es santa. Por tanto, dice este versículo, la santidad que conviene. Esa palabra quiere decir es apropiada, es adecuada, para que esté presente en su casa. ¿Dónde es la casa de Dios? En su templo, en su iglesia. Cada miembro debe ser santo en todo momento, en toda circunstancia y para siempre. ¿Cómo podemos ser santos? Reconociéndole a Él como Señor de nuestra vida, como autoridad absoluta. 1 Pedro 2:9. A ver si alguien lo lee fuerte desde la pantalla y me ayuda un poquito. A ver, 1 Pedro 2:9. ¿Qué dice? Gloria. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo dice que somos un pueblo que adquirido por Dios, redimido, comprados por Él, limpiados con su preciosa sangre. Así que somos una posesión de Dios, somos propiedad de Él y debemos expresar su soberanía a través de vivir una vida santa en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo vivimos una vida santa? Sometiéndonos a su perfecta voluntad. Es la única forma de vivir una vida santa, sometiéndonos a lo que Él nos dice en su palabra, en su perfecta voluntad. Su soberanía, entonces, su trono, su poder, su santidad, son suyos eternamente. Y qué hermoso es pensar que los beneficios de su reino enriquecieron nuestra vida en el pasado. Los beneficios de reconocer su reino en nuestra vida nos enriquecen en el presente. Y los beneficios de reconocer su reino nos va a bendecir por toda la eternidad. Porque su reino es suyo para siempre. Y número 3 del estudio. Conociendo la confianza y consolación de la soberanía de Dios. Cuando vos ves la soberanía, el tamaño de la soberanía de Dios, que Él hace todo lo que Él quiere, que no te consulta nada, ¿no te asusta un poco? A mí me asustaba, hasta que entendí esto. Aunque la soberanía de Dios es infinita, el uso de su poder está delimitado por los otros atributos de Dios, tales como la veracidad, la bondad, la fidelidad, la santidad, la justicia, el amor. Así que todos sus atributos definen cada una de las acciones de Dios. Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Así que si Dios es veraz, no puede mentir. Él va a cumplir todas sus promesas. Aunque Él dice que hace lo que quiere, Él va a cumplir todas sus promesas.
Porque Dios es santo, no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. No me va a llevar nunca Dios a través de las circunstancias para que yo peque. O sea, peor. Dios, siendo amor y bondadoso, no puede hacer nada para dañarnos. Porque Dios es justo, no puede favorecer a unas personas más que a otras. Por esta razón podemos confiar plenamente en la soberanía de Dios y en la autoridad absoluta que tiene Dios sobre nuestras vidas. Romanos 11:36, miren lo que dice. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Este versículo, mis queridas, contiene la declaración más completa y comprensiva, si prestamos atención, de lo que es la soberanía de Dios. Nada queda fuera de esta afirmación. Está incluido todo el universo en esta definición. Toda la historia humana, tanto la eternidad pasada como la eternidad futura. Así que a prestar mucha atención. Es un versículo clave, es un resumen de todas las escrituras. ¿Qué dice? A ver. Cuando Pablo escribe esto y dice porque de él, está diciendo que Dios es el arquitecto de un plan maestro desde la eternidad. Desde la eternidad, Él es el arquitecto de un plan maestro. Todo lo que sucede ha sido prescrito por Él, por Dios. Cuando dice por Él está diciendo, Él es el administrador del plan. Él es el que va ejecutando todo lo que sucede en nuestras vidas. Cuando dice para Él, está diciendo que Él es el objetivo del plan. El propósito de todas las cosas que suceden, todo, ¿no es cierto?, es para su gloria. No hay ningún lugar en el universo en el que Dios está excluido. Dios está en medio de todo y está obrando todo para que sus propósitos eternos se cumplan. Qué hermoso es pensar esto, que Dios no solo creó el planeta, sino que Dios ha escrito el plan maestro de todo lo que ocurrirá en este planeta y en la humanidad entera, en la historia de la humanidad. Dios no está inventando sobre la marcha el plan. A ver qué hago en este momento con Amanda, a ver qué hago en este momento con Cristina. No lo está inventando. Él tenía un plan desde la eternidad y lo cumplirá. ¡Qué maravilla! ¿Qué dice Romanos 8, 28 a 29? ¿Quién lo va a leer? A ver, desde la pantalla. ¿Podría existir, Patri, algo más sublime, algo mejor que nos pueda pasar, que Dios nos transforme a su imagen? Si cuando en el momento que vos caes de rodilla pidiendo perdón por algo y Dios te limpia y te levantás y parece que, no sé, estás en el cielo por unos segundos hasta que pecas de nuevo, ¿no es cierto? Pero qué maravilla ser a la imagen de Dios, que no haya ningún obstáculo entre Él y nosotros. Y Dios se ocupó del plan, que todo lo que nos suceda nos lleve a ese propósito. Llevarnos a su imagen, bendecirnos, para mostrar su gloria, para que todos alabemos su gloria. ¡Qué cosa extraordinaria! Algunas marcas distintivas de este plan maestro. Este plan maestro es eterno. Es desde antes de la fundación del mundo. Es singular, solo hay un plan único y todo lo que ocurre es parte de ese plan. No solo la prosperidad, sino también la adversidad.
No solo el bien, sino también el mal. Todo es parte del plan soberano de Dios. Es inmutable. Dios nunca altera su plan. No hay un plan B o C, solo hay un plan eterno de Dios que Él ha escrito para todo lo que sucede. Es omnisciente, con asombroso genio. Nada toma a Dios de sorpresa o desprevenido. Incluso la rebelión de Lucifer no fue una sorpresa para Dios, ni siquiera el pecado de Adán. Él es el autor de un plan que incluye el pecado, pero esto no significa que Él es el autor del pecado, sino que todo lo que sucede ha sido preestablecido en su propósito eterno y Él controla aún el mal y el pecado. Y este plan glorifica a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo esto está mucho más allá de todo lo que nosotros podríamos entender, ¿verdad? Porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Pero estas verdades lo que hacen es que nuestro corazón encuentre ¿qué? Confianza y consolación en la soberanía de Dios. No podemos entender absolutamente todo, pero entendemos lo suficiente para tener confianza y consolación. Todo lo que Él planeó desde la eternidad, Él lo está llevando a cabo hoy. Nadie ni nada puede frustrar el plan y propósito soberano de Dios. Nada ni nadie. ¿No te alegra eso? Saber que nada ni nadie puede frustrar el plan soberano de Dios. ¡Qué paz! ¿Qué dice Isaías 14, 26 a 27? Que lo tenemos en la pantalla. Irene, ¿lo podés leer, por favor? Y está. ¿Qué pregunta? ¿Quién impedirá que Él cumpla su propósito en nuestras vidas? Nada ni nadie. Concluyendo, todos sus atributos obran a nuestro favor, todos. Y esto nos garantiza entonces, ¿no?, que todo lo que Dios permite bajo su control soberano va a ser para nuestro bien. Si creemos esto de verdad, podríamos decir lo que dijo el apóstol Pablo. Él creyó que todo obraba para bien. ¿Por qué podemos estar seguros que él lo creyó? Cuando lo metieron en la cárcel por predicar la palabra, ¿qué hizo? Se puso a llorar y a quejarse. Dios, yo no te entiendo, quiero ser tu siervo, quiero predicar, mira dónde me mandas. ¿Qué hacía Pablo en la cárcel? Cantaba, alababa a Dios, porque él creyó esto. Cuando tenía la heladera llena, bueno, no había heladera en aquel tiempo, pero cuando tenía abundancia, estaba contento. Y cuando tenía escasez, se ponía a rezongar. Ay, Dios, no te entiendo, te sirvo y mirá, está todo pelado en mi casa. No, dice, estoy feliz, sabiendo que si no tengo algo, es porque Él está cumpliendo su plan en mí. Entonces, si nosotros lo creemos, podemos decir lo que Él dijo en 1 Timoteo 1:17. Vamos a leerlo ahí juntas de la pantalla. Por tanto, vamos a leerlo juntas. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cualquier negación a lo que hayamos escuchado en esta tarde de parte nuestra es un acto de rebelión. Es un ataque frontal a la gloria de Dios. Porque si yo me opongo a todo esto, yo estaría diciendo, me parece que yo tendría que estar en el trono gobernando todo el universo, no tú, Dios. Me parece que yo tendría que tomar las decisiones en mi vida. Tú te estás equivocando, Dios. Y eso es un ataque frontal a la gloria de Dios. Es una rebeldía.
Debemos reconocer, mis queridas, que nosotras no calificamos en absoluto para gobernar nuestra vida ni el universo. Y que el único gobernante que califica, lo hemos visto este año, es Dios. Y solo Dios. Solo sometiéndonos a su plan, llevaremos gloria a su nombre. Y termina Romanos 11:36 diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ojalá que deseáramos de todo corazón que su gloria se manifieste en nosotros. ¿Cómo? Sometiéndonos a Él, sometiéndonos a su plan, creyéndole, confiando en Él, adorándole antes de ver la historia terminada. Y entonces se va a mostrar su gloria en nosotros, cada día en esta tierra y por toda la eternidad también. Amén. Vamos a tomar un minutito en silencio para meditar en lo que hablamos y después vamos a terminar orando. Querido Dios, en esta tarde, juntas como tu cuerpo, como tu iglesia, reconocemos que tú eres el único soberano, el único que calificas para gobernar los cielos y la tierra, porque todo es tuyo. Nuestras vidas son tuyas. Todo lo que nos has dado es tuyo. Y reconocemos que tus planes para nuestras vidas son perfectos, llenos de gracia, de amor, y que todo lo obrarás para nuestro bien. Señor, perdónanos cuando neciamente nos levantamos contra ti. ¿Cuánto daño nos hacemos, Señor? Gracias por quebrantarnos, por mostrarnos que nosotras no calificamos para tomar las decisiones. Nosotras nos equivocamos, pero tú nunca te equivocas. Tus planes son extraordinarios, como tú lo eres. Señor, nos inclinamos ante ti para que nos ayudes a glorificar tu nombre cada día de nuestra vida, reconociendo tu señorío, tu autoridad y sometiéndonos, mientras esperamos tu pronta venida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, y ahora seguimos con el programa con Amanda, me parece.